Bienvenidas a Pese lo que pese, el podcast que habla sobre el camino de la aceptación corporal y la relación que nosotras, las mujeres, tenemos con nuestro cuerpo. Somos 2 psicólogas y una nutricionista especialistas en conducta alimentaria, pero sobre todo somos 3 amigas queriendo abrir conversaciones sobre las experiencias con nuestro cuerpo, la sociedad y la comida. Buscamos que con este podcast te cuestiones tus autoexigencias, te reveles las presiones sociales acerca del cuerpo, que empieces a estar consciente de lo que tu cuerpo y mente realmente necesitan y sepas disfrutar de la vida plenamente, pese lo que pese. Porque la mochila de no aceptarnos como somos es demasiado pesada. Oye, Nico, wow, realmente estoy viendo toda la data y todas las estadísticas y es sorprendente. En los últimos 5 años, el número de menores con TCA en los establecimientos de salud del MINSA y eSalud aumentó en más de 300%. Y en Perú, cada año, 2.900 menores de edad en promedio son diagnosticados con TCA. Es sorprendente. Es un montón y es desgarrador. Sí, realmente leo esto y digo, ¿cuánta escasez hay para poder trabajar y ayudar a tantas personas que están sufriendo lo que significa tener un trastorno de la conducta alimentaria? Y pienso que tú y yo lo sabemos de primera mano. Tengo una evidencia acá, es del 2013. Se estima que alrededor del 2.2% de la población mundial sufre de trastorno por atracón, teniendo en cuenta la falta de diagnósticos, estigmatización y profesionales no entrenados, ya que el trastorno por atracón, como sabemos, lo vemos en la clínica, es un trastorno que está bastante subdiagnosticado y podría decir que hasta castigado, incluso por profesionales, porque lo que se escucha más es la anorexia y la bulimia como trastornos de la conducta alimentaria más comunes. Sí, definitivamente. Y muchas veces escuchamos cómo se minimiza el impacto de vivir con un trastorno por atracón. Y por eso creo que algo que es súper importante y nos gustaría mucho que pudiéramos entender todos acá es qué es un trastorno por atracón. ¿Nos quieres contar un poquito, Nico? Por supuesto que sí, lo he vivido en carne propia. Un trastorno por atracón es, así, for dummies, para que llegue a todo el mundo, es comer grandes cantidades de comida en un periodo corto de tiempo y hay esa sensación de como que no hay control de nada. No hay control, hay una pérdida de control absoluto y la sensación es que hay mucha distensión abdominal y te sientes como muy, muy extremadamente llena. Tal cual, y sobre todo resalto esto que Nico nos comparte de que hay una sensación de pérdida de control total. Es decir, la persona no tiene capacidad de tomar elecciones respecto a si actuar o no actuar sus impulsos. Y dentro de ello también creo que es importante mencionar que hay 2 tipos, ¿no? O sea, hay Exacto. 2 tipos y muchas veces no se reconoce que hay 2 diferencias y no se claras. sabe. Sí. Entonces tenemos el objetivo, que es el que acabo de explicar, y no sé si nos quisieras explicar cuál es el atracón subjetivo. Sí, bueno, el atracón subjetivo, algo que es súper importante tener en cuenta es que ambos tipos de atracones hay esta sensación de pérdida de control, pero cuando hablamos de un atracón subjetivo se trata más bien de no cantidades excesivas con ese juicio de alimentos o de comida, sino más bien como hay una experiencia de culpa intensa luego de haber comido. Y a diferencia de esto, los atracones más bien objetivos, si hablamos de cantidades como más elevadas de alimentos y probablemente también suelen ser bastante continuos, es decir, pueden haber episodios continuos diariamente, porque muchas veces se piensa que es una vez y ya está. Y ya está. No, se pueden dar inclusive, o sea, no podemos poner una cantidad de veces, ¿no? Pero se pueden dar varias veces en un día, ¿sí? Y creo que sería bueno, Domi, también como ver cuáles son las causas del trastorno por atracón. Y qué importante, ¿no? Y creo que hay muchísimas causas. Y esto que dices, Nico, creo que es lo que buscamos que prioritariamente se busque identificar en el espacio de consulta, Sí, ¿no? Porque totalmente. de ese punto o a partir de ese punto es que buscamos desarmar este trastorno, ¿no? Entonces, para mí lo podríamos como quizás englobar en 3 causas, ¿no? Vendría a ser, pasada por mi cabeza, hay atracones biológicos. ¿Y qué es esto? Viene a ser cuando a veces, no sé si les ha pasado,
pasa por mi mente que sí nos ha pasado a la mayoría de los que nos están escuchando. Sí. Pero a veces por, no sé, estar ocupados o hacer varias cosas en el día, aplazamos el horario de la comida. Y cuando el horario de la comida o la estructura alimenticia se pierde, hay lo que aparece es un periodo de ayuno o altas horas o periodos largos de tiempo en los que no comemos. Entonces, ¿qué empieza a pasar? El cuerpo necesita gasolina, necesita nutrientes. Entonces, ahí es cuando es muchísimo más probable que se presente este atracón desde lo biológico, es decir, desde esta necesidad fisiológica El de comida. cerebro se pone en una situación de amenaza, entonces toda la atención va a estar centrada en la comida, por justamente esta restricción que ha pasado en el día, ¿no? Entonces el cerebro lo único que va a buscar a modo de supervivencia es comer, alimentarse. Exactamente, y es entendible que en este modo supervivencia que se activa aparezca como único pensamiento el alimento, la comida y por lo tanto también los cravings. Es decir, para poder desarmar estos famosos cravings, algo de lo que es importante es tener un comer más mecánico, una estructura alimentaria. Entonces, una de las funciones o uno de los desencadenantes de los atracones es cuando responde a lo biológico ante periodos restrictivos previos. Pero luego también encontramos los atracones que cumplen una función regulatoria. Cuéntanos un poquito. Sí, es cuando tal vez sentimos emociones muy fuertes, ¿no? Como puede ser un episodio de tristeza, una tristeza muy elevada, una ansiedad. También se ha visto la evidencia que cuando hay mucha ansiedad elevada, podemos regular esa ansiedad a través de la comida o cualquier emoción, inclusive la felicidad, la alegría, ¿no? También porque la comida en nuestra sociedad está vista mucho como una recompensa o un castigo. Nos han enseñado desde muy niñas o niños a ganarnos las cosas a través de la comida. No sé, me viene a la mente, ¿no? Como que te sacas buenas notas, vamos por un McDonald's, ¿no? Te ganas un premio, te regalan chocolate. Entonces, todos estamos condicionados desde niños a recibir como una recompensa o un castigo a través de la comida. Entonces, lo que dice Domi de la función regulatoria es cuando sentimos una emoción muy elevada y ahí, en vez de poder regularla a través de distintas estrategias, que este no es el capítulo para hablarlo, recurrimos a los alimentos que pueden cumplir esa función a corto plazo. Sí, y esto que resaltas es súper importante porque en el mediano y largo plazo no termina generando exactamente, no funciona, no termina generando el mismo efecto porque es una forma que las personas utilizan para regular emociones intensas y es un mecanismo que han aprendido y que muchas veces, o sea, pongámonos a pensar lo difícil que puede ser parar una conducta que te ha funcionado tanto tiempo para parar o para transitar la culpa, para transitar la ansiedad, ¿no? Entonces, parte también muy importante que vemos es esta necesidad de darnos cuenta qué está generando estos episodios. Triggereando, ¿no? El famoso trigger. Otra cosa que se me viene a la mente del trastorno por atracón es que está totalmente subdiagnosticado porque la sociedad nos ha dicho, no sé si creo que pensamos igual, de que si tienes un trastorno de la conducta alimentaria, tienes que tener un cuerpo delgado y pequeño. Y justo con el trastorno por atracón muchas veces esto no se cumple, ¿no? Entonces, pasa como muy, muy desapercibido el trastorno por atracón y por la clínica que hemos visto las dos, ¿no? También lo he pasado en carne propia. Es un trastorno que genera mucha vergüenza, inclusive se da a escondidas, ¿no? Sí. No sé, ¿qué opinas de esto? Sí, definitivamente vivimos en una cultura, en una sociedad que nos manda el mensaje de que delgadez significa salud, belleza y que es el camino y que por lo tanto, de alguna u otra manera, cuando vemos cuerpos extremadamente delgados, se prenden las alertas, las alarmas y cómo, de alguna forma, algo que creo que es importante romper es este estigma que nos invita a pensar que el tamaño del cuerpo nos demuestra si hay salud o hay ausencia de salud. Exacto. ¿No? Y a partir de ahí, algo de lo que también conecta con mucho la poca visibilidad del trastorno por atracón. Totalmente. Es esto de que, a ver, no vas a poder darte cuenta a menos de que la persona te comunique y muchas veces los trastornos de la conducta alimentaria sobreviven la invisibilidad. Totalmente. Entonces, esto hace que cada vez se vuelvan más poderosos y que realmente aparecen como muchas secuelas en la salud, no solamente
física de la persona, sino mental y social. Y eso es algo Totalmente. que muchas veces perdemos de vista. Totalmente, totalmente. Y como las estadísticas dicen, ¿no? O sea, es anorexia, bulimia lo que más se estudia, lo que más, donde hay más estadística y recién se está como, bueno, hay investigaciones, pero son pocas las investigaciones que tenemos sobre el trastorno por atracón y es donde, pienso yo en mi consulta, Sí. es donde más aparece. Y en Tal hombres cual. también. Sí, y es curioso, ¿no? Como en esta población parece ser que la mayoría de personas se olvida que también pueden lidiar y Ujú. batallar con un trastorno de la conducta alimentaria. Y es doloroso, ¿no? O sea, Total. Ujú. porque yo me pongo a pensar y aparece este pensamiento como qué horrible no poder abrir y compartir lo difícil que puede ser batallar con estos impulsos tan arrasadores, porque pienso que esa sería una palabra para definir los atracones. Y no quería dejar de lado también un tercer factor que puede llevar a o desencadenar un atracón. episodio de atracón, que es los episodios de aburrimiento, Totalmente. ¿no? O sea, a veces nos topamos con los pacientes en consulta que nos dicen, bueno, como Está aburrida. está aburrido, no sé gestionar el tiempo que no tengo nada que hacer, me genera también a la par mucha ansiedad y demás, y vemos que esta poca gestión del tiempo, el no tener actividades placenteras, el no saber cómo lidiar, No conectar con otros estímulos Eso. que no sea la comida. tal No. cual, y termina siendo que muchas veces la respuesta que ha funcionado y que se repite nuevamente es el, ok, acudo a la comida como solución. Exacto. Y acá hay otra estadística, Domi, que investigamos. En Perú, cada año, 2.900 menores de edad en promedio son diagnosticados con un trastorno Justo. de la conducta alimentaria. Es una cifra bastante alarmante. No, para mí es más. Eso es lo que hemos recogido de la estadística. Menores de edad. Entonces, ¿a qué nos lleva esto? Que cada vez, a pesar de que hay más conciencia, es paradójico porque cada vez se empieza antes. Sí, tal cual. Y este dato creo que nos ha resaltado a las dos porque Sí. veo que lo tenemos como en grande y por ahí súper marcado. Y al mismo tiempo como algo que también es preocupante es que antes de pandemia, 2 personas de cada 10 pacientes que acudían a un servicio de salud mental tenían un trastorno de la conducta alimentaria. Hoy nos encontramos con que 5 personas de cada 10, por lo tanto, el 50%. Ahora, ¿realmente hay los profesionales para atender? Ese es el tema, ¿no? Entonces, a raíz de eso es la frustración, es la preocupación, es no tenemos un sistema de salud que... A la altura y que pueda cubrir la demanda, ¿no? tal De cual. estos trastornos, sobre todo ahora que estamos hablando del trastorno por atracón, que no hay la suficiente prevención, concientización, ¿no? Es de repente una persona, no, es que come mucho. Probablemente esa persona, no sé, come a escondidas, se va a la calle a comer y la familia, no sé, la gente cercana no sabe. Sí. Es un trastorno muy solitario, como todos los trastornos de la conducta alimentaria. Sí, y muy poderoso. Y al mismo tiempo, bueno, no queremos como entrar mucho en el tema de estrategias como tal, porque ya las hablaremos más Sí. adelante, pero en términos generales creo que el objetivo va centrado hacia pedir ayuda, hacia visibilizar más, hacia poner o generar diálogo y conversación de aquello que nos cuesta y también pedir ayuda nutricional, pedir ayuda terapéutica, ayuda a nivel de un servicio de salud integral, ¿no? Integral. Psiquiátrica si es necesario también, Supuesto, por supuesto, por es supuesto. totalmente válido. Ahí hay muchos estigmas con la medicación y Sí. puede ayudar mucho. Tal cual. Entonces, igual hoy tenemos una pequeña sorpresita para Sí, ustedes. Tenemos una invitada. Bueno, hoy tenemos con nosotros a Yane. Bienvenida, Yane. Hola Dome, hola chicas. Hola, Yane. Bueno, Yane es una invitada estrella. Yane es estudiante de psicología. Yane también, uno de sus objetivos es prevenir y concientizar acerca de los trastornos de la conducta alimentaria, sobre todo el trastorno por atracón. Ella batalló por mucho tiempo por el trastorno por atracón, así que hoy nos va a compartir un poco su experiencia y nada, vamos a hacerle unas preguntas con Domi y vamos a conversar un rato de eso. Y qué valioso que estés acá. Súper Sí. agradecidas contigo y con esto de buscar
apoyar y dar un granito de arena. Entonces, Yane, quisiera que nos contaras un poquito cómo impactaban los atracones en tu imagen corporal. Bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación. Y los atracones, en mi caso, era como que ese cambio de perspectiva por ejemplo, yo me miraba en el espejo completamente a lo que era realmente. Y también por el paso que tuve, porque durante este episodio yo había hecho cambios bruscos de peso, había como que también como subido, como también había bajado. Entonces yo me miraba al espejo y miraba otra realidad. Me había bajado mucho la autoestima. De repente empezaba a echarle la culpa a los atracones en todo. Tenía acné, si me salía un granito, sentía que ese granito era por lo mismo que me pasaba con la comida. Todo le echaba la culpa a la comida. O sea, mi perspectiva de mi cuerpo me centraba siempre específicamente en un lado de mi cuerpo y decía, esto es imperfecto por esto. Wow. ¿Y cuánto porcentaje de tu vida piensas que las preocupaciones sobre tu imagen corporal o sobre la comida abarcaban tu mente, tu tiempo? Bueno, en esos entonces creo que la preocupación por la comida y todo el hecho de querer tener algo saludable en mi perspectiva de ese momento era casi la mayoría, o sea, habrá sido un 90 por ahí. Entonces, sí, era casi todo el tiempo. Y como ustedes alguna vez lo mencionaron, hasta en los momentos que no tenían nada que hacer, por a veces aburrimiento, venías a... Tal cual. Es esta interacción con la comida. Yane, ¿qué conductas tenías después de tener atracones? Sinceramente, creo que también es mucho de la personalidad. Sí. Y en mi caso, yo soy una persona que soy muy emocional, por así decirlo. Entonces... bien me iba a llorar, lloraba un montón, me paraba criticando a mí misma, me echaba la culpa, decía, es tu culpa, me hacía sentir culpable. O bien me iba al otro lado, que era como que a furia, ira conmigo misma, me tenía conductas agresivas, entonces, o a veces trataba mal a mi propia familia. Por sentirme culpable a mí misma. Entonces entiendo que después de los atracones, tus emociones... Eran un camino. Claro, eran como subían. Era una montaña rusa. Era una montaña rusa, exacto. Entonces, a veces lo que un atracón parece apagar, como lo incendia aún más, ¿no? Sí, en ese momento yo no lo entendía así. En ese momento yo pensaba como que ya lo voy a hacer y y en más horas ya no voy a comer hasta el día siguiente. Pero en sí... Como castigándote. Como castigándome, pero en sí lo que hacía era incitarme más a hacer como que conductas problemas, ¿no? Ajá. Tal cual. Exacto. ¿Y qué te parece si nos cuentas tú un poquito qué hacías después de un episodio de atracón? Yo me tiraba al abandono absoluto. Como decía Yane, yo dormía. No sí. salía. Dormía mucho. Me acuerdo que dormía un montón. No me quería poner ropa apretada para nada. También me aislaba mucho. Sí, te aísla. A veces ya no quieres salir con amigos por vergüenza cómo te vean o sientes que te pueden juzgar a cómo comes. Eso, ¿no? O sea, creo que da pie a muchas conductas evitativas o a muchas conductas de control también en cierto punto, ¿no? Como esto de que decías, por ahí no como, luego me castigo o luego ya eso es otro factor que puede hacer que luego vuelva a tener otro atracón o el mismo día o después. Entonces termina siendo como un ciclo vicioso, Me acuerdo ¿cierto? que en esa época yo estudiaba y vivía en Argentina y pedía una pizza y después ya tenía los atracones con las pizzas y después me daba pavor como pedir la pizza porque en ese entonces, ahora ya gracias a las habilidades, terapia y demás, ya puedo convivir con una pizza y como que la pizza puede estar ahí, ¿no? Pero en ese momento era como que, o sea, no. Entonces te vas al otro polo de ya no pido nada porque es un peligro tener comida en la casa porque te la devoras. Sí. Y Yane, cuéntanos un poquito, en ese momento pasaba que aparecían comparaciones de tu cuerpo con otros cuerpos, después de tener atracones, ¿cómo te notabas? Claro, como te había comentado, tenía meticular como varias partes de mi cuerpo o mi cara o había cosas que yo no veía, por ejemplo, en ese entonces estaba yo delgada,
Entonces yo me veía con papada, yo me veía con estómago grande. Parecían muchos juicios. Sí, muchos juicios, demasiados. Y yo entraba a redes sociales para poder calmarme. Y lo primero que me aparecía en ese entonces, como tú ya te había comentado, que todo se basaba básicamente en la comida y en la vida solo en ese entonces para mí, lo primero que me aparecía era cosas, lo que como en un día, o What I mujeres, eat in a day, ese trend. mujeres haciendo ejercicios en el gimnasio. Yo hacía ejercicio en ese entonces. Entonces yo decía, ¿por qué no puedo tener su cuerpo? ¿Por qué no puedo estar con ese abdomen, esa cintura? ¿O por qué no puedo tener esas partes? Y me llegaba como que a doler bastante. Era como Tal que cual. todo mi cerebro era como que, ¿por qué yo no? ¿Por qué yo no puedo ser así? Y wow, como culpa, vergüenza, ansiedad. Aislamiento, ¿no? Tal cual. Y podía pasar horas y horas mirando eso. Tal cual. Yani, justo con la pregunta que te acaba de hacer Domi, ¿cómo influían las redes sociales en tu imagen corporal, teniendo atracones? Yo creo que bastante. O sea, creo que todo lo que me aparecía en mi For You page era relacionado a cómo conseguir cintura. O cómo... Esas estafas, ¿no? Aprieta acá, vas a conseguir cintura. O estos ejercicios te van a sacar más pompis o te van a hacer más cintura delgadita. Yo en ese entonces, como que una parte de mi cuerpo que a mí nunca me ha gustado, en especial ha sido mis piernas. Entonces yo quería bajarlas de peso a como de lugar. Pero yo tengo de por sí una genética y se me costó mucho aceptar eso, ¿no? Entonces, como que yo quería de qué lugar buscaba ejercicios o buscaba... O ya de por sí te parecía cuando pasabas las historias, entre historias, no sé si te parecen esos comerciales, de cómo lograr Todas hacer estas cosas. publicidades para cambiar tu cuerpo. O esas apps que te ayudan a contar calorías o tener tu plan nutricional. Y no, pues eso creo que lo hace un nutricionista. Para eso existen los nutricionistas. Exactamente. Y cómo el algoritmo te bloquea, ¿no? Como que te dice, ya, aprieta acá, reto de 10 días para bajar la papada. Tal cual. Y cuando estás como en esa batalla, qué difícil es no agarrar el anzuelo de todas esas apps, de todos esos tratamientos, de todos, no lo sé. O sea, en cierto punto, mi pregunta es, ¿cómo o qué haces hoy como estrategia de autocuidado? ¿Qué te funciona a ti para no agarrar esos anzuelos que están ahí? Claro. O sea, hasta el día de hoy creo que a veces aparecen esas publicidades. Es inevitable. Es como que quieres luchar con algo que no vas a poder cambiar. Pero lo que yo hago particularmente es, si es que me aparece eso y estoy en un momento muy vulnerable, es, chao, apago mi celular y hago habilidades tips, que es como, por ejemplo, lavarme la cara o salgo... Tengo un gato, entonces a mí me encanta pasar tiempo con mi gato. Empiezo a jugar con mi gato o saco a mi perro. O en todo caso me pongo a hacer trabajos de la universidad. Trato de que, sí, acepto el pensamiento, digo, sí, está bien, o sea, me siento mal de repente con mi cuerpo, lo acepto, pero no voy a hacer algo que ponga en riesgo mi salud mental. No otra vez. No otra vez. Qué valioso. Y qué importante esto que dices, porque sí, pelearnos con el hecho de trabajar o quitar todas estas publicidades no lo vamos a poder hacer, pero sí buscar maneras de no agarrar ese anzuelo, buscar formas de darle cabida a lo que siento y usar herramientas que realmente me nutran y que no terminen llevándome hacia un descontrol alimentario, ¿no? Claro, igual creo que otra cosa que otra actividad que me ayudó también mucho el hecho de que esos algoritmos de mis redes era que me empecé a generar un hobbies como leer. Yo sí leía, pero empecé a leer más, empecé a salir más con amigos, dije, no, voy a hacer todo lo que me dice mi cerebro de que está mal que haga, lo voy a hacer para evitar esto mismo hecho de sobrepensar y seguir en ese círculo vicioso. Salir, la universidad, me empezó a gustar mucho psicología. Yo me acuerdo que en ese entonces yo todavía estaba en el colegio, entonces... Estaba entrando como que en ese camino al colegio y la universidad, y yo seguía en la universidad con esos episodios, pero a veces solía como que centrarme en mis cosas que hacer, o me acuerdo que en ese entonces también había pasado problemas personales, entonces creo que también esto también un poco influyó
Por supuesto. Habían más factores de vulnerabilidad, pero qué valioso que resaltas entonces, bueno, las habilidades TIP, que más adelante creo que tenemos que hablar profundamente de eso, que son habilidades desde una terapia DBT que manejamos con Nico, pero por ahí qué valioso que las comentes. Veo que el distraer la mente, el buscar factores protectores como estar con tu gatito, distraerte, qué valioso, qué valioso. Y justo por eso con Nico queríamos preguntarte ciertas cosas que va a ser importante para que las personas que nos están escuchando puedan recibirlo. ¿Qué le recomendarías a alguien que está pasando por atracones? Como una, no sé si se podría decir sobreviviente, sí, sobreviviente claro. de un trastorno Lo eres. alimenticio. Lo soy. La verdad que a mí me hubiese gustado mucho en ese tiempo que me digan, tú puedes. O sea, a veces las palabras tú puedes es un abrazo al corazón, un abrazo a ti misma. Sé que en estos momentos vas a pensar que no, que nunca vas a poder salir de ese círculo, que siempre va a ser esa vida perfecta, ese cuerpo saludable, ese cuerpo perfecto que tienes en la mente. Pero la belleza es subjetiva, creo. O sea, la belleza es diferente para cada uno. A veces la belleza la puedes encontrar tú mismo centrándote en tus cosas. Nadie te va a decir que todos los días vas a pensar en que eres la persona más guapa del mundo, pero sí puedes lograr como hacer cosas o actividades que te ayudan a mejorar esa perspectiva de ti. O sea, va a haber días que vas a estar mal, va a haber días que sí te quieras comer el mundo y otros días que no vas a querer comerte el mundo y que la alimentación va a ser tu peor enemigo. Creas eso, pero no. Te lo digo de antemano y con un gran abrazo al corazón, que los alimentos, la comida, el estilo de vida que tú decías tener van a ser tus mejores amigos, van a ser tus aliados. Qué lindo lo que dices, de verdad. Me dan ganas hasta llorar. ¿Cambiarías algo de tu historia? La verdad que no, porque siento que pese a todo lo que pasé, pese a todas las veces que tuve que estar en un hospital o tuve que estar como que en esas discusiones con mi familia o todo esto, yo aprendí mucho. Yo aprendí a valorarme. No te puedo decir al 100% que como que, ay, sí, yo me creo la persona más guapa del mundo, porque sería mentirte. O sea, hay días que te sientes mal, hay días que te sientes bien. Y eso es totalmente válido. El que diga lo contrario nos está mintiendo. Sí, nos está mintiendo. Por supuesto. Pero sí entendí que mis emociones son las perspectivas más lindas de mi vida. Y controlarlas. Comunica muchísimo, son mensajeros importantes. Y comunicarlas y aprender a valorarlas y aprender a controlarlas en algunos casos que se desregulan, me enseñó mucho esta enfermedad. Me enseñó también mucho a que no que siempre comas ensalada o que siempre comas ciertos alimentos vuelve a que tu vida sea saludable o no saludable. Creo que te define saludable cuando tú te sientes bien contigo mismo. Totalmente. Exactamente. Y cuando pasa por mi cabeza, deja o queda como secundario el ver el cuerpo como un adorno, ¿no? Y pienso y te escucho, como veo como mucha conexión con tu cuerpo, con las necesidades del mismo. Y yo no sé, y algo que queríamos preguntarte es, ¿consideras la terapia, el pedir ayuda, medios importantes para poder transitar este camino en tu proceso de recuperación? ¿Fue parte de...? No lo sé. Claro, obviamente. Cuando yo empecé, antes de un trastorno por atracón, yo no tenía anorexia. Entonces, para mí era algo nuevo. O sea, lo había visto, sí, en episodios, no sé, de series, etcétera, como un problema tabú, se podría decir así. Y de la nada, de la noche a la mañana, que esto cambiara a un trastorno por atracón que nunca en mi vida había escuchado, nunca en mi vida había sido contextualizada ni nada por el estilo, y menos en Perú, que es un país, lamentablemente, donde los profesionales en esos recursos están muy escasos. No sabía cómo actuar. Yo estaba perdida. Yo no sabía cómo regresar, no sabía cómo enfrentar todo esto. Mis papás no me entendían. Hacían lo mejor que podían con las herramientas que y tenían. como justo hablábamos, ¿no? Hace un rato con Domi, no se sabe de esto, ¿no? Como la anorexia, bueno, ya la gente conoce que es la anorexia, que es la bulimia nerviosa, etcétera, pero el atracón es como, y muchas veces también lo que hablamos viene de periodos, después de periodos muy, muy restrictivos. Sí. Y después te preguntas, oye, ¿qué me pasa? ¿Por qué me quiero comer el mundo? Y es que tu cuerpo Te lo está necesita pidiendo. nutrientes. A gritos. Y creo que más esto afecta cuando la persona es como que esas personas que son de irse a los extremos. Exacto. Tal cual. Entonces, yo creo que sí me ayudó mucho entrar a terapia, entrar con Nico. Yo agradezco mucho a Nicole porque de verdad, o sea,
en cierto punto te vuelves mentiroso con los atracones porque te da miedo a que te juzguen, que te da miedo que tu familia te va comiendo bastante, te escondes, te aíslas. Nico me ayudó bastante, Nico me enseñó a lo que es validar mis emociones, me enseñó a que llorar no es un pecado y que comer saludable no es... Un plato de ensalada. Sí, y que tampoco es... Y que comer saludable tampoco se define como que voy a restringir 24/7. No, así no es. Exacto, Entonces, es la dialéctica, ¿no? La dialéctica, ir por el sendero del medio. Exacto. y también agradezco mucho a mi psiquiatra en ese entonces, que bueno, yo tuve que cambiar varias veces porque ya también hay que admitirlo, a veces es también poner de tu parte. Y Nico me ayudó bastante a poner mi parte y tuve que ir a 2 psiquiatras en ese entonces. Recuerdo ahora hasta ahora Mariela, que me explicó mucho cómo estas medicinas afectaban en mí, que al principio yo no quería tomarlas, pero sí, fue muy importante tanto ir al psiquiatra, tuve que pasar por el nutricionista, a Maca, agradezco mucho a Maca, y... Súper, buenísimo. Te agradecemos enormemente, Yane, por tus palabras, por tu apertura a compartirnos un pedacito de tu historia. Pienso que esto puede llegar a muchas chicas que tal vez no se animan a pedir ayuda. Igual, yo quería recalcar algo, o sea, no es comparar quién está en un procedimiento de recuperarse mejor o quién no. O sea, a mí me costó mucho tiempo, a ver a otras personas que les costará más tiempo, o otras que les costará menos. No es cosa de compararnos, o sea, si es que alguna vez esto llega a oídos de gente que lo necesita de verdad, sanar no es lineal y nunca va a ser lineal. Creo que siempre nos vamos a chocar, y no porque yo ahorita esté aquí significa que sí, soy la persona más afortunada del mundo, porque sí me siento afortunada con lo que tengo, pero mañana capaz me siento triste, pero no voy a volver a las mismas conductas, obviamente. No agarras el anzuelo. No agarro el anzuelo. Me encanta. Pero también es válido que te sientas triste, es válido que te llegues a comparar, es válido que quieras recuperarte y sientas que yo de repente al ver el video quiero recuperarme, quiero dejar de sentir esta pelea con eso. Pero créeme que nunca es un 100 contigo misma. No es un camino fácil para nada. Creo que acá las tres podemos decirlo, ¿no? Exactamente. Batallas distintas, pero todas agradecidas del proceso y los aprendizajes vividos. Así que nada, te agradecemos muchísimo. De corazón. Espero que este capítulo llegue a muchas personas, de escuchar nuestras experiencias, que probablemente el camino de las tres con las diferencias ha sido distinto, cada una a su tiempo. Pedir ayuda está bien, tomar medicación está bien. Sí, abramos conversación. Gracias por escucharnos. Gracias Yane. Infinitas por estar acá. Muchas gracias también por su invitación, como la había comentado. Esperemos que se repita pronto. Sí.